De consulta Pro Igualdad 2019-2024, Mujeres trabajando juntas por la transformación de México, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, anunció que pese a la difícil situación económica que pueda atravesar la entidad, el presupuesto asignado a la Secretaría de las Mujeres continuará incrementándose, esto con el afán de fortalecer más su presencia, en especial en el interior del estado. El tema de las mujeres y el erradicar la violencia contra ellas no es un tema de moda, es una prioridad de mi gobierno, señaló el mandatario estatal. Y fue por eso que decidimos hacer este incremento de presupuesto. ¿Para qué? Para poco a poco ir cambiando la realidad que se vive en Yucatán en el tema de violencia contra las mujeres. Es como podemos avanzar más rápido en este tema que nos importa a todos. Yo comentarles, y voy a aprovechar para hacer la pausa, el anuncio comercial, el próximo año la Secretaría de las Mujeres va a volver a tener un aumento del presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos... ¿Por qué? Porque necesitamos seguir reforzando la presencia de la Secretaría de las Mujeres en el interior del estado. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazmán Silverman, felicitó al gobierno estatal que transformó el Instituto de las Mujeres en secretaría, elevando su nivel e incrementando en un 60% su presupuesto, lo que lo convierte en un referente nacional. Yucatán es uno de los pocos estados que cuenta con un mecanismo para el adelanto de las mujeres con el nivel de secretaría. Y quiero aprovechar este momento para expresar, como lo dije, mi más sincera felicitación por crearla en noviembre de 2018 con un incremento presupuestal de más del 60%. Ejemplo nacional. Este foro de consulta tiene como objetivo incorporar las visiones, intereses, propuestas de las mujeres y niñas en la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Con imágenes de Adriana Redondo, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y mira, el incremento del presupuesto que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal es reflejo del compromiso asumido para construir una sociedad con igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. Así lo señaló la secretaria de las Mujeres. Está dando la importancia real, concreta, es parte de finalmente de los hechos frente a caminar hacia la igualdad sustantiva y en contra de la violencia hacia las mujeres, el que se dote de presupuestos. ¿Por qué? Porque el trabajo fuerte está en el interior del Estado y no nos son suficientes las manos que tenemos para esto, y por eso hoy lo anunció. Fue una sorpresa para mí muy agradable, porque sí, se requiere mucho trabajo y hay un acuerdo nacional en el que se tiene que trabajar para construir este plan. Trabajo coordinado con el gobierno federal, el gobernador Mauricio Vila Dosal abordó diversos temas, entre los que destacan las estrategias en el área de la salud para ofrecer mejores servicios médicos de calidad para los yucatecos. El gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, con quien abordó diversos temas para mejorar la salud de los yucatecos. El titular del Ejecutivo Estatal y Robledo Aburto abordaron las diversas estrategias que la Secretaría de Salud y el IMSS realizan para fortalecer el sistema de salud y ofrecer servicio médico de calidad a los yucatecos. Los temas abordados fueron intercambio de servicios no saturados para especialidades como consultas externas y estudios de laboratorio, ultrasonidos, mastografía, tomografía y electrocardiograma, proporcionados por medio de los hospitales generales Agustín Morán de Valladolid, Psiquiátrico Yucatán, Unidad de Especialidades Médicas de Oncología Ambulatoria. El gobierno del estado aplica el programa médico a domicilio, que lleva atención a adultos mayores, personas con discapacidad o enfermas imposibilitadas para moverse, así como a mujeres embarazadas en 40 municipios quienes reciben servicio en sus casas. También desarrolla el esquema médico 24/7, que ofrece atención al finalizar el horario de labores de los centros de salud o clínicas públicas de otros 25 municipios del estado. Luego, Vila Dosal se reunió con el consejero jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer Ibarra, con quien acordó trabajar para fortalecer los instrumentos jurídicos en el estado, ofreciendo confianza, certeza y seguridad a las familias yucatecas. Teleyucatán te informa.
Ahora cambiamos la página informativa y le digo que cada gota cuenta. Este es el nombre de la convocatoria que tiene la finalidad de apoyar a los emprendedores verdes, esos que trabajan en proyectos ecológicos que mejoran la calidad de vida. Con el propósito de incentivar el apoyo de los emprendedores verdes, una conocida marca cervecera, en colaboración con el Instituto Yucateco de Emprendedores, dio a conocer la convocatoria para el Green Challenge, Cada Gota Cuenta, en donde se espera la participación de más de 100 proyectos de la región sur-sureste. La convocatoria ofrece premios de más de 1,5 millones de pesos, enfocados a incentivar la participación de los emprendedores ecológicos con proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y aprovechamiento del agua. El día de hoy nos tenemos que preocupar por el tema del agua, independientemente que quizás en la península no es un tema que nos preocupe tanto el desabasto del agua como sí lo puede tener estados como Sonora, por ejemplo, o Baja California. Esta es una convocatoria nacional y en ese sentido pues tenemos que nacionalmente promover y procurar este tema que sí creo que es vital. Para nosotros el tema ecológico es tema del Estado y por ello el compromiso de hacer las sinergias para impulsar esta convocatoria, señaló el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco. Son temas que estamos trabajando todos los que formamos parte de Yucatán. Y aquí hablamos de la iniciativa privada, de la academia, de la sociedad civil organizada, y que este tipo de iniciativas, por supuesto, nos dan mayores oportunidades a todos los que estamos en el Estado para poder seguir desarrollando proyectos que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas y, por supuesto, que esta mejora se vea reflejada en una mejora de las condiciones económicas. La convocatoria está abierta a partir de hoy hasta el 15 de septiembre. Con imágenes de Luis Medina, el informe es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de emprendedores, próximamente ofrecerán un curso sobre Google Ads aquí en Mérida. Le cuento que estará a cargo de uno de los marketers mejores del mundo. Dirigido a jóvenes emprendedores que buscan profesionalizarse en marketing digital, el 28 y 29 próximos, Juan Lombada impartirá el curso de Google Ads, donde abordará temas de interés para empresas de alto impacto. Pedro Cárdenas, presidente de la empresa organizadora, dio a conocer los pormenores del curso, que abordará las herramientas necesarias para utilizar en el marketing digital. Consideramos que es una gran oportunidad para aquella persona que está iniciando haciendo publicidad en internet o hasta una persona que ya tiene cierto recorrido trabajando con marketing digital. También seguramente es un taller, un curso que le aportará muchos conocimientos. Si una persona asistiera que no tiene un emprendimiento, no tiene un negocio, simplemente está buscando mejorar su currículum o su perfil profesional, definitivamente esta certificación es algo que ya las empresas piden como requisitos base. Juan Lombada es referente de éxito en el marketing digital, que inició en la promoción de una modesta empresa de quesos y ahora se posiciona como uno de los mejores marketers del mundo. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, la primera de esta tarde, pero antes tenemos saludos y son para Saúl Parra y Felipe Díaz, que nos saludan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Comuníquese con nosotros también usted a través de este medio. Pausa comercial y volvemos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Teleyucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota!
Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y qué gusto saber que sigue con nosotros. Y ya le adelantaba al inicio del noticiero, vamos a tener una serie de invitados muy importantes. Y para empezar está aquí el licenciado Malek Rashid Abdallah Haddad, y ya lo sabe, él es el director general del Palacio de la Música. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para platicarles un poquito del Palacio de la Música. No, al contrario, gracias por su visita y vamos a estar platicando de temas muy interesantes y que sé que va a ser del interés de todos los que están en casa. Arrancamos con las actividades que hay en el Palacio de la Música. Sí, fíjate que tenemos muchas actividades en el Palacio de la Música. Por sí solo, ya el Museo Interactivo es una actividad para hacer en familia, niños, jóvenes, adulto mayor. Es un lugar increíble que pueden ir. El Museo del Palacio funciona de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un lugar muy bonito, es un viaje por la música, desde la música prehispánica, nos vamos a la música sacra, la música prohibida, las culturas musicales, la música en el siglo XIX, la música de Yucatán, luego seguimos por la música en los medios como la radio, la tele, el cine, el teatro, y así los intérpretes, compositores, hasta la música contemporánea. Cuando decimos, oye, ¿qué hacer? Bueno, acá en el Museo Interactivo podemos pasarnos las 6 horas que está abierto, porque tampoco te va a ser suficiente. Como cuando agendas ir a un museo en el extranjero y dices, hoy voy a hacer esto, eso se puede hacer acá en Mérida, lo tenemos en el corazón de la ciudad, en el centro histórico, y pues bueno, invitarles a que vayan de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y recalcar que los martes es totalmente gratuito para los yucatecos que presenten una identificación oficial vigente. Y pues bueno, como actividades adicionales vamos a tener siempre, bueno, lo tenemos fijo, pero que sepan que los niños pueden ir a hacer esto los sábados y los domingos. Todos los sábados a las 12 del día tenemos un concierto didáctico, es decir, el artista lleva un instrumento como la guitarra, el violín, el arpa, el electrón o diversos instrumentos y va explicando desde cómo va generando su música, desde cómo suena, cómo se toca, cómo decidió ser músico y los asistentes pueden ir participando con él para aprender un poco más de este instrumento. De igual manera, todos los sábados y los domingos, de 3 a 4 de la tarde, tenemos el taller de guitarra. En este taller de guitarra se les enseña a niños de 6 a 12 años a ir aprendiendo a involucrarse con la música de una manera muy didáctica. Y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 12 del día tenemos los talleres de cuentacuentos y Conoce Más. En el cuentacuentos se les cuentan cuentos a los niños donde, por ejemplo, con Caperucita Roja, el niño es un personaje y tiene un instrumento. Entonces, cada que se dice su personaje, suena ese instrumento. Totalmente lúdico. Totalmente lúdico. De hecho, es en la ludoteca del Palacio de la Música. Y tenemos aparte el taller Conoce Más, que hablamos de los personajes de la música mexicana. Entonces, la gente va aprendiendo un poco más de quienes han hecho historia en nuestro país. Y bueno, y por si fuera poco, tenemos aparte los conciertos de la Orquesta Típica Yucalpetén en la sala de conciertos del Palacio de la Música, porque el Palacio de la Música no es solamente un museo, hay otros espacios, otras actividades, está la sala de conciertos, el patio de cuerdas, la terraza, las galerías,
Y la orquesta típica se estará presentando este mes el día 11 y 18 de agosto, los domingos, a las 12 del día, a un muy bajo costo, que es una cuota de recuperación de 30 pesos. Es decir, con esto pueden ir a adquirir sus boletos de martes a domingo. Evidentemente el domingo es el concierto a las 12, pero previamente entre 10 y 4 de la tarde pueden ir a adquirir sus boletos. Y pues la entrada es con boleto, pero lugar libre, entonces invitarles a que lleguen temprano para que puedan acompañarnos a los conciertos. La puntualidad es un tema muy importante y entonces hay de verdad que diversas actividades y entretenimiento para toda la familia. Totalmente, es una actividad muy bonita para hacer que aprovechen las vacaciones, para ir el martes, que es gratuito para los yucatecos, o ir desde temprano en familia, que vayan a los conciertos y aparte que nos sigan en nuestras redes sociales, en Palacio de la Música Oficial en Facebook y en Instagram, ya que allá vamos poniendo las actividades adicionales como masterclasses, talleres, los conciertos que irán viniendo pronto en los meses siguientes. Allá pueden estar informados día a día de lo que sigue en el Palacio de la Música. Perfectísimo, entonces muy pendiente de todas las actividades que nos ofrece el Palacio. Sí, por favor, les esperamos y allá tienen su casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a ti por el espacio y que tengan muy buenas tardes. Pues ahí quedó la invitación, muy pendientes de las redes sociales del Palacio de la Música para aprovechar todo esto que nos ofrece. Y los martes, ya lo escuchó, es gratis para los yucatecos. Nosotros nos vamos con más información. Y mire, como parte de las actividades conmemorativas por sus 6 décadas de existencia, el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, como todos le conocemos, inauguró este martes una exposición fotográfica en la Galería del Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón. Buscamos sobre todo mostrar quiénes somos en el museo, hablar de todos los diversos aspectos de la gente que trabaja, de con quiénes nos visitan, qué hacemos con ellos, cuáles son las actividades, qué es lo que buscamos nosotros como un espacio cultural, y eso se plasmó a través de fotos de fotógrafos especializados de Lina, nuestro propio fotógrafo del museo. A través de 60 fotografías, el Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, comparte su historia en esta exposición que podrán disfrutar tanto los pasajeros que llegan de visita a Yucatán como quienes salen de viaje o acuden a la terminal aeroportuaria. El director de este espacio cultural dijo que el museo forma parte de la historia de los yucatecos a través de sus propias fotografías familiares. El museo inspira a mucha gente para tomarse una foto dándose un beso, para una quinceañera afuera tomarse una foto porque le interesa que un edificio como este sea parte de su historia, ¿no? La exposición 60 años Patrimonio y Memoria Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, permanecerá en exhibición hasta el mes de septiembre. Y precisamente en el mes de la patria, el museo estrenará una exposición sobre epigrafía, con la cual reabrirá sus puertas al público, ya que por el montaje de la misma se encuentra cerrado. Es una exposición que es mayormente colección del Palacio y algunas piezas que vienen de Campeche. De la colección que tenemos en el Palacio hay piezas de Chichén Itzá, de Uxmal y de Ekbalam. El Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón, recibe al mes unos 8,000 visitantes. Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Seguimos en el área de la cultura y ahora le platico que artesanos de Tamec invitan al primer Festival del Globo Maya, evento 100% familiar y lo mejor es que es gratuito. Familias yucatecas y visitantes vivirán la experiencia de disfrutar un espectáculo multicolor único en su tipo en Yucatán durante el primer Festival del Globo Maya de Tamec, que se realizará el sábado 10 y domingo 11 a partir de las 19 horas. En la explanada del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y ante uno de los globos, la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, invitó a los yucatecos, así como al turismo local y nacional, a conocer el trabajo artesanal de Tamec. Millet Corona puntualizó que es un evento totalmente familiar y gratuito que contará con seguridad para los asistentes. Para este encuentro, Tamec contará con venta de comida, refrescos y todo lo necesario para que las personas se lleven un grato recuerdo. El festival coincide con las celebraciones dedicadas a San Lorenzo, santo patrono de la comunidad, por lo que se podrá disfrutar de otras actividades lúdicas, recreativas y religiosas. La directora de Cultura del municipio, Julia Silveira Victoria, agradeció el apoyo de las autoridades estatales e indicó que se desplegarán globos hechos enteramente a mano, en diferentes formatos y colores, mismos que serán soltados para ofrecer una vista espectacular. También señaló que habrá 20 globos monumentales y 15 en formato pequeño. Además, recibirán grupos invitados de varios estados de la República Mexicana, así como del municipio de Tixcocop. Por su parte, Fernando Quetzaque, del grupo Globos Nueva Era, explicó que desde hace 11 años elaboran estas creaciones en papel de China. Agregó que la aventura comenzó con una promesa al santo patrono de la localidad
y los globos se liberan en los gremios patronales, pero que por el interés de la comunidad, el colectivo aumentó sus opciones. Teleyucatán te informa. Es momento de una pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta. Aún hay más información. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Qué gusto saber que sigue con nosotros en Teleyucatán te informa, una entrevistada más muy importante, también la licenciada Alejandra Cruz del Rosal, y ella es la directora de atención a la infancia y la familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Yucatán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y de invitarles, que estamos de manteles largos. Es la 10ª edición de nuestra Expo Adulto Mayor y va a tener fecha el día 14 y 15 de agosto, es decir, la siguiente semana, en el Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI. Que sé que en esta edición tiene varias innovaciones. Así es. Vamos a tener 2 concursos, estamos muy contentos, vamos a tener 2 concursos para nuestros adultos mayores. El miércoles 14 va a haber el certamen de la adulta y adulto mayor del año. Y de esto se lanzó la convocatoria a 57 municipios, que es en donde DIF Yucatán tiene un programa, que es el Club del Adulto Mayor, y 27 adultos y adultas mayores dijeron yo quiero participar. De ahí salieron 13 adultos mayores seleccionados y la final es el 14 a la 1 de la tarde. Va a estar muy interesante, los adultos mayores tienen un talento impresionante que nos quieren compartir. Y el día 15, jueves 15 a las 5:30 de la tarde vamos a tener el concurso de danzón con la Orquesta Jaranera de la SSP tocando completamente en vivo. Esto está abierto a todo el público para que participen, al público de 60 años en adelante, 57 años todavía pueden participar y pueden inscribirse hasta 1 hora antes con su credencial de lector. Perfecto, grandes actividades para que esta población también se entretenga, pero no solo eso es la Expo, también tenemos grandes áreas que son de vital importancia. Así es, tenemos servicios. Por primera vez el Servicio Nacional del Empleo está participando con nosotros de una forma muy activa, aperturando con 10 empresas incluyentes una bolsa de trabajo bastante significativa, en donde identifican cuáles son las necesidades, las actitudes y aptitudes de los adultos mayores para ofertar esta bolsa de trabajo. Entonces va a estar el SNEI proporcionando con sus 10 empresas incluyentes una bolsa de trabajo bastante amplia. Van a haber servicios médicos, odontológicos, va a haber la posibilidad de realizar Papá Nicolau a las mujeres de la tercera edad y bueno, van a estar recibiendo una serie de servicios. Otras instituciones de gobierno, por ejemplo, el ICONSA va a estar haciendo su afiliación para las tarjetas del ICONSA. Va a haber también espacios para que puedan pagar el agua, para que puedan hacer el trámite de la licencia de manejo. O sea, va a ser muy amplio.
O sea, sin duda alguna, el objetivo de la Expo es lograr que los adultos mayores conozcan y se acerquen a todos los servicios que ya de por sí el gobierno les ofrece. Así es, la intención justamente, y nuestro gobernador nos ha dado esa encomienda de que conjuntemos en un espacio todas las necesidades, van a dar el servicio de todas las necesidades que nuestros adultos mayores tienen, que a veces de una forma descentralizada se encuentran. Lo que en esta Expo quisimos hacer es juntar todos esos servicios, tanto de gobierno como no gubernamentales, asociaciones civiles y universidades están participando para poder dar esta gama de servicios amplios, y no solamente para los adultos mayores, sino también para la familia que a veces no sabe cómo apoyar o dar el acompañamiento a los adultos mayores. Entonces las universidades están participando de forma activa con algunas pláticas muy interesantes para saber cuáles son las opciones que tienen para dar un acompañamiento digno a nuestros adultos mayores. Perfecto, directora. Entonces 14 y 15 a partir de las 10 de la mañana, de las ¿correcto? 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, miércoles y jueves 14 y 15, los esperamos. Es completamente gratuito el evento, el acceso y los servicios pues son directamente para nuestros adultos mayores. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, directora. Ahí quedó la información. Expo Adulto Mayor 2019, 14 y 15 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Nosotros vamos con más noticias. Y mire, con el regreso a clases prácticamente a la vuelta de la esquina, los 56 fabricantes de uniformes escolares ya entregaron a tiempo cada una de las prendas. En total son más de 417,000 camisas. Los uniformes escolares del programa social Impulso Escolar están listos y beneficiarán a miles de niños y niñas de primaria de escuelas públicas. Los 56 fabricantes asociados a la Cámara de la Industria del Vestido entregaron a tiempo las prendas que usarán los pequeños. Son 417,066 camisas escolares que se distribuirán para el próximo ciclo escolar 2019-2020. El paquete escolar consta de 2 camisas o blusas, útiles escolares, mochila, zapatos. Los industriales del vestido, representados por la Asociación Yucatán Caraíbe, asumimos el compromiso con el gobierno del estado de Yucatán, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, de confeccionar 417,066 camisas escolares que serán entregadas en próximos días a los estudiantes de educación básica en todo el estado. La producción de camisas dejó la derrama económica de 19,298,644 pesos a beneficio de pequeños talleres de comunidades del estado. Cada uno de estos talleres micro y pequeños que participan en el proceso de confección se encuentran ubicados en el interior del estado en municipios como Tequit, Curugbá, Cocabá, Acanqué, Espita, Motul, Temash, Peto, incluyendo a la capital de Mérida. Los uniformes se entregarán a la brevedad posible. El paquete para el periodo invernal incluirá chamarras. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y este día más de 8,500 alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán reanudaron sus actividades académicas. Se trata de la Prepa 1, 2 y la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. El director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, informó que en el caso de las licenciaturas y el bachillerato en línea, el regreso a las actividades será en unos días más, o sea, el próximo lunes. Le cuento que son 15 diferentes facultades distribuidas en 5 campus por áreas del conocimiento, los que recibirán a unos 15,800 estudiantes, y la oferta educativa en el nivel superior es de 45 programas de licenciatura presenciales y 2 en modalidad virtual, de las cuales el 90% están alineados al modelo educativo para la formación integral, mejor conocido como el MEFI. Así que hoy regresaron de vacaciones y otro tanto más el próximo lunes. Y bien entrados en temas de educación, le cuento que están en búsqueda del maestro del año para reconocer aquella labor sobresaliente que estos formadores realizan a favor de su comunidad. En la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local, se distribuyó la iniciativa de decreto por el que se crea el reconocimiento Maestro del Año, suscrita por Luis María Aguilar Castillo, que busca distinguir al docente que realice labor sobresaliente a favor de su comunidad.
En la sesión se continuó con el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos y adiciona fracciones a la Ley de Educación y Código de la Administración Pública del Estado, presentada por Katia Bolio Pinelo, cuyo objetivo es aplicar protocolos de seguridad en casos de sustracción de menores. A solicitud de la diputada Lila Frías Castillo, se acordó esperar a que la Secretaría de Educación del Estado emita su opinión formal en relación con la iniciativa para continuar con la discusión. También se distribuyeron las iniciativas presentadas por Paulina Viana Gómez, que adiciona diversas fracciones y reformas a diversos artículos de la Ley de Educación, con lo que se pretende que la educación impartida por el Estado fomente en los alumnos el uso ético, crítico y formativo de las tecnologías de información y comunicación, así como la presentada por las integrantes de la fracción legislativa del Partido Movimiento Ciudadano, que adiciona el capítulo 2 bis denominado La Educación Emocional. Tele Yucatán te informa. Nos vamos directo a la pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil, aeropuertos y servicios auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Miren, le cuento que esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Julián Zacarías y él es presidente municipal de Progreso. Vamos a estar platicando un rato con él. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lilian? Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hay muchas novedades en el puerto, como por ejemplo la inauguración del Malecón Internacional. Platíquenos al respecto. Sí, mira, realmente muy contento. Fueron muchos meses de un trabajo intenso en todo el municipio. Empezamos por temas de limpieza, temas de seguridad, recuperación de espacios públicos. Abarcamos muchísimos parques, empezamos a generar comunidad. El Malecón Internacional prácticamente 9 años en abandono y se empezó a hacer un trabajo intenso en la zona para rescatarlo. Inicialmente pensábamos en iluminarlo y esa iluminación fue sacando a la gente de sus casas y detectamos que se estaba creando comunidad que prácticamente no existía en el municipio. Normalmente en las noches ya la gente no tiene nada que hacer y hoy pues descubren un lugar que les permite caminar, ir a convivir en familia.
ver diferentes atractivos, eventos culturales y realmente poquito a poco hicimos más y dejamos un malecón internacional de primera, digno de todos los progreseños para presumir, pero también digno para enseñárselo a todo el mundo. Hoy Progreso está en la boca de México, el Estado, y por qué no, por supuesto, también del mundo, porque hemos tenido diferentes reuniones junto con la Secretaría de Turismo y el gobernador del Estado, Mauricio Vila, para poder tener esos acercamientos con las líneas de cruceros y puedan llegar a Progreso. Y todo este trabajo coordinado nos ha dado como resultados que para el 2020 vamos a estar recibiendo una afluencia importante de cruceros al municipio, y la parte que a mí me corresponde es preparar al municipio en servicios, en infraestructura, en seguridad, ser un puerto sustentable y darle a todos los ciudadanos un mejor ritmo de vida. Y justamente sobre ese tema, hablando también del Malecón Internacional de Progreso y del puerto meramente, ¿qué otras acciones o actividades se han realizado? Pues mira, nos enfocamos muchísimo en la recuperación de espacios públicos. Prácticamente todo estaba abandonado hace 11 meses. Quisiera poderte decir que iniciamos de cero, pero no fue así, no teníamos agua, los vehículos no arrancaban. Se ha hecho un trabajo coordinado, las diferentes direcciones están trabajando muy fuerte, excelentes servidores públicos, las personas que hoy conforman el Ayuntamiento de Progreso, y todos muy involucrados en la parte que les corresponde para sacar adelante al municipio. Tienen un alcalde que todo el día está trabajando y cada día les exige más, porque la ciudadanía cada día exige más y porque Progreso merece más. Si vamos sobre esa misma línea, se aproxima el informe. ¿Cuándo será? Mire, el informe estaba programado para el día 30 de agosto y están cordialmente invitados. Ahí vamos a poder dar a conocer a la ciudadanía, aparte de lo que ha pasado en las redes sociales en estos 11 meses, pues sí, que se enteren de los diferentes avances del municipio, que estén orgullosos hoy de Progreso. Hoy Progreso al fin tiene un progreso y hemos avanzado con recursos municipales, pero nos estamos preparando para poder administrar los recursos estatales y federales que se apliquen a donde deben de ser aplicados en el momento que lleguen y poderles entregar a todos los ciudadanos la mejor versión de Progreso. Pues estaremos pendientes entonces del informe y, aprovechando su visita, invitar a todos los televidentes a que visiten Progreso y el nuevo malecón. Definitivamente les invito mucho a conocer el nuevo malecón de Progreso. Ayúdenos a cuidarlo, es importantísimo. Sean todos ustedes bienvenidos, las instalaciones con mucho cariño, la playa está de primera, pero sí, Progreso es de todos y necesita de la ayuda de todos para cuidarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Claro que sí, muy amable de ustedes. Les recuerdo, él es Julián Zacarías, presidente municipal de Progreso, y nosotros nos vamos con más noticias. En temas de ecología, a la fecha, según autoridades, no se puede saber a ciencia cierta la calidad del agua aquí en Yucatán, pues no hay un monitoreo para medir la contaminación del vital líquido. Justamente por tal motivo unen fuerzas con el gobierno estatal y federal. Hasta que no exista un monitoreo correcto del acuífero en Yucatán, no se puede determinar un nivel de contaminación, y para ello conjuntan esfuerzos tanto el gobierno estatal como federal para abatir este rezago sobre el tema. Ahorita la Secretaría, en conjunto con el gobierno federal, con la Conagua, estamos reforzando el sistema de monitoreo de agua del acuífero de aquí en el estado. Esto porque hay un gran rezago en cuanto a medir la calidad del agua. Y eso que hace la Secretaría en este momento. No quisiéramos hoy en día decirlo hasta que no se tenga todo el sistema de monitoreo del acuífero para contar con los elementos precisos y contundentes sobre cómo se encuentra, en qué grado se encuentra vulnerable el acuífero. Se espera que en unos 6 meses se pueda tener ese monitoreo del manto acuífero. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Yucatán está reforzando todas las medidas necesarias de vigilancia en puntos que puedan generar ese tipo de contaminación, como las agroindustrias, por ejemplo. Con imágenes de Luis Medina, Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y ahora nos vamos directo con el pronóstico del tiempo. El paso de 2 ondas tropicales en la región ocasionará algunos chubascos dispersos en la entidad, pero conservando las temperaturas muy calurosas y el ya conocido efecto de bochorno.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, se espera que este miércoles ingrese a la península de Yucatán la onda tropical 26, generando a su paso aumento de nublados y probabilidad de chubascos en el noreste, centro y sur de Yucatán. Así que las temperaturas serán cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con mínimas de 35 y máximas de 40 grados Celsius, con vientos del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas mayores a 40 kilómetros en la costa. Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Le cuento ahora que el próximo viernes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ocasión perfecta para dar voz a unos 5,000 grupos que luchan por el reconocimiento de sus tradiciones, identidad y cultura. La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el viernes es momento para reflexionar de los derechos de las culturas, pero más que nada, ser parte de ese fortalecimiento en el caso de Yucatán del pueblo maya, resaltó el director general del INDEMAYA, Eric Villanueva Mucul. Dar un jalón de visualizar todo el tema de la cultura y los derechos culturales del pueblo maya. Ese es uno de los temas que no podemos dejar de lado, hay que estar permanentemente subrayándolo, señalándolo. Todavía tenemos muchos temas de desigualdad con las comunidades mayas y eso hace que tengamos que trabajar, pese a que las comunidades mayas son muy fuertes. Este día es también la oportunidad de dar voz a unos 5,000 distintos grupos indígenas en más de 70 países que luchan por el reconocimiento de sus tradiciones, identidad y cultura. Entre las actividades sobresalen las exposiciones y el acto protocolario a realizarse en el municipio de Teabo, en el que se reconocerán a las distinguidas personalidades por la preservación de la cultura y lengua maya. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y con este tema llegamos al final de este espacio informativo, pero tenemos saludos pendientes y son para Delfina Roca, Adriana Vargas, que nos saluda desde Humán, también para Braulio López desde Muna, nos saluda también Mauricio Santillán, él desde Querétaro, al igual que José Chalé en Acanque y Juan Sánchez Cordero. Todos ellos se estuvieron poniendo en contacto a través de las redes sociales, en la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Hasta aquí con la información. Mi nombre es Libden Ojeda, gracias por acompañarnos en el Touch de la semana. Nos vemos mañana jueves con más noticias, pero ahorita los voy a dejar en muy buenas manos. Nos vamos del otro lado del estudio con nuestros compañeros de los deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, Libden, buenas tardes, muchas gracias. Así es, ya estamos listos para presentarles lo más relevante en el acontecer deportivo. Hoy vamos a estar hablando específicamente de la remodelación, los trabajos que van a estar iniciando los próximos días en el Estadio Salvador Alvarado y en donde se van a invertir 76 millones de pesos. Le tendremos todos los detalles. También estaremos hablando del béisbol de la Liga Mexicana, y es que el equipo de los Leones de Yucatán, bueno, pues vencieron 6-1 al equipo de los Tigres, y con eso, bueno, pues los melenudos siguen su buena racha en esta segunda vuelta de la Liga Mexicana. En el fútbol se realizó la fecha número 2 de la Copa MX. El equipo de los Ciervos empató a una anotación contra el FC Juárez, y también le estaremos dando toda la información acerca de las academias de iniciación deportiva, específicamente las disciplinas del béisbol y el fútbol. Ya se tiene prácticamente todo listo en los municipios de Tequí, de Teabo y de Tzucacap. Le estaremos dando cuenta en detalles de esta información. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos. Gracias, mi estimado Mario, así es, muy buenas tardes, ya listos con la información. Miércoles, ya estamos a mitad de semana. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. Recuerda el teléfono 940-7600, las redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar y estar también en contacto con nosotros. Muy bien, bueno, pues vamos a la primera nota y precisamente abordamos el tema de los trabajos que se van a estar generando en la Catedral del Deporte Yucateco, el Estadio Salvador Alvarado. En los próximos días estarán iniciando las obras. Jesús Molina, quien es el administrador del inmueble de la colonia Yucatán, nos platica.
En los próximos días iniciarán los trabajos de remodelación del Estadio Salvador Alvarado, unidad deportiva en donde el gobierno del estado invertirá 76 millones de pesos en diferentes obras, destacando la pista de tartán y la alberca, según informó Jesús Molina Torres, administrador del inmueble de la colonia Yucatán. Sí tenemos proyectado ya algunas obras. Nosotros formalizamos hace tiempo, después de del aviso del señor gobernador de la inversión que habría para la remodelación del estadio en el mes de febrero, 76 millones de pesos. Se contempló a través de un comité ciudadano y deportivo las prioridades que debemos de trabajar dentro del propio estadio. Pistas, básicamente, y pues bueno, piscina y canchas que tenemos ya de uso. Para poder llevar a cabo la remodelación del estadio, se prevé el cierre temporal de la Catedral del Deporte. Y aún cuando no se ha definido si será total o parcial, lo cierto es que en los trabajos de las obras se tiene una proyección de 5 meses de duración. La fecha de inicio la estamos esperando, nos las deben de decir en estos días la oficina de nuestro gobernador, cuando vamos a iniciar las obras. Está contemplado que sea en el ejercicio del 2019 que terminemos con las obras para poder arrancar en el siguiente año ya con los servicios generales para todos los usuarios. Jesús Molina aprovechó la visita de Deportes Tele Yucatán para enviarle un mensaje a los usuarios del Estadio Salvador Alvarado, y es que durante el tiempo que duren los trabajos de remodelación, las escuelitas deportivas que ahí funcionan continuarán trabajando, pero reubicadas de forma temporal en otras sedes que en los próximos días se darán a conocer. En el caso de los usuarios, nosotros tenemos ya el apoyo por parte del gobierno municipal para poder mandar a nuestras propias escuelitas, algunos colegios que nos están apoyando, como es el TEC de Mérida, la propia Universidad de Modelo nos están también apoyando con pista para atletismo y las diferentes disciplinas que tenemos y que manejemos para que nadie de nuestras escuelitas se queden sin continuar trabajando el acondicionamiento físico, básicamente. Bien, y vámonos ahora al rey de los deportes, al béisbol. Los Leones de Yucatán, allá en el Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo, dieron cuenta de los Tigres 6 carreras por 1. Con ofensiva de 10 imparables, entre ellos 3 cuadrangulares, y combinados con la hermética labor de José Samayoa, los Leones de Yucatán vencieron 6 carreras por 1 a los Tigres de Quintana Roo anoche en el Parque Beto Ávila de Cancún para ganar el primero de la serie y despegarse a 2 juegos en el primer lugar de la zona sur. Jonathan Jones, Art Charles y Alex Liddy dieron muestra de su poder al volarse la barda, mientras que Samayoa, durante 6 entradas que lanzó, solo aceptó 1 carrera y ponchó a 6 Tigres para obtener su 6ª victoria de la campaña. Perdió el zurdo Jorge Luis Castillo. Los melenudos tomaron ventaja en el episodio de las buenas noches con solitario cuadrangular de Jonathan Jones. 2 rollos después, Art Charles lo imitó, llevándose por delante a Jorge Flores y Alex Liddy. Este último trajo las últimas 2 carreras, con jonrón solitario en la 5ª y doblete productor en la 7ª. Por los Tigres, Reinaldo Rodríguez evitó la blanqueada al atizar cuadrangular solitario en el 4º rollo. Esta noche en el segundo de la serie, Javier Solano abrirá por los locales contra el melenudo César Valdés. Vámonos al fútbol, y es que se realizó la fecha número 2 de la Copa MX. Los Venados de Yucatán empataron a 1 anotación con FC Juárez. Paulus Kanga anotó por parte del equipo de los Ciervos. Vamos al resumen. Los Venados FC Yucatán rescataron valioso punto en su visita a Ciudad Juárez, al empatar este martes por la noche a 1 anotación ante el equipo de los Bravos en la fecha 2 del torneo de Copa MX. Al minuto 29 de acciones, los fronterizos abrieron el marcador por conducto de Eduardo Pérez, quien cerró la pinza por sector derecho y con la parte interna empujó el balón al fondo de la red. Con el marcador en contra 1-0, el equipo dirigido por Sergio Orduña se fue al descanso del medio tiempo.
En el arranque de la parte complementaria, Yucatán emparejó el pizarrón. Paul Uscanga hizo un golazo de media distancia, directo al ángulo, para afirmar el 1-1. Con este resultado, el equipo de los Bravos sumó su primer punto en la Copa MX, mientras que los Astados arribaron a las 4 unidades. En la fecha 3 de esta competencia, los fronterizos visitarán a los Potros del Atlante, mientras que los Venados de Yucatán descansarán. Bueno, y en el deporte amateur, pues 4 municipios más se unieron a lo que serán las escuelas de iniciación deportiva. Autoridades de los municipios de Tequit, Teabo, Tzupcacap y Chaxinquín dieron el visto bueno al programa de academias de iniciación deportiva que comenzarán a funcionar a partir de este agosto, luego de la reunión que tuvieron con Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán. Sáenz Castillo realizó una gira por estos municipios para presentar el programa, que tiene como objetivo el activar a más niños y niñas del interior del estado para que mantengan un buen estado de salud y mejoren su condición física. En esta gira, en la que asistieron Francisco Moreno, director de Deporte Inicial, e Iván Herrera Rosiles, de Activación Física, Sáenz Castillo comentó a los alcaldes que se están realizando capacitaciones para que los entrenadores adquieran los conocimientos necesarios para enseñar a los niños los fundamentos básicos y la dinámica de los deportes en el béisbol y el fútbol. Dijo que en Tequit ya se cuenta con 35 equipos de béisbol, mientras que en Teabo hay 5 equipos de fútbol, al igual que en Chaxinquín. Y finalmente, en Tzupcacap ya se comenzó a trabajar con las escuelitas de fútbol. Pues ahí está, más municipios se van sumando a estas academias de iniciación deportiva en el fútbol y en el béisbol. Estaremos pendientes, a lo largo de este mes de agosto se estarán abriendo pues otras 25 y la idea es de que ya para el 2020 estén funcionando en los 106 municipios del estado. Antes de irnos, quiero recordarles, bueno, pues hoy es miércoles, la invitación para que nos acompañen a las 19:30 horas, 7:30 de la noche, al programa En el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Regina Alférez será una de nuestras invitadas. Ella, pues apenas la semana pasada, en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, consiguió la medalla de plata en equipo, presentando rutina libre. Estaremos hablando de esta experiencia, esta yucateca, que todavía el año pasado, los Juegos Centroamericanos, también pues tuvo una destacada participación, 3 metales de oro. Ahora en Lima, Perú, su primera incursión en los Juegos Panamericanos y consiguiendo la medalla de plata. Regina pues ya tiene 7 años de formar parte de la selección mexicana de natación artística. Estamos platicando también del softball y es que en el mes de septiembre viene un nacional donde Antonio Lizama estará presentando y hablando con el presidente de la Asociación de Softball del Estado todos los detalles. Y en el boxeo, como siempre, Freddy Ríos nos dará un panorama del boxeo amateur y profesional con los próximos combates que están agendados en este 2019. Esta noche, 7:30 en punto en el Juego. Correcto, sí, ahí estaremos dándole toda la información. ¿En el Campeonato Nacional de Softball? Y en el Nacional, es del 4 al 8 de septiembre, el Campeonato Nacional Sub-25 y menores en ambas ramas, tanto femenil como varonil, y hay confirmados hasta el momento un total de 8 estados que van a venir a este Nacional. Bueno, pues pónganlo en la agenda. En el béisbol, los Leones de Yucatán, bueno, pues continuarán el día de hoy, el segundo de la serie en el Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo, enfrentando al equipo de los Tigres. Ya son 2 juegos que marcan la diferencia referente al líder, Leones de Yucatán, ante el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Y el próximo sábado en el fútbol, también le hemos dado cuenta, el equipo de los Venados estará recibiendo a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El equipo de los Ciervos, que pues también inició con el pie derecho la Copa, primero con la victoria contra el Atlante, ayer mismo el empate a una anotación contra el equipo fronterizo FC Juárez, y los Venados que pues estarán buscando continuar por esa buena brecha ahora en la liga, en la fecha número 2 de esta apertura 2019 de la Liga. Se mantiene invicto, no ha 3 perdido. partidos en los 2 torneos, no ha perdido, y bueno, pues Sergio Orduña
cumpliendo al momento al menos pues la palabra que dijo de que vamos a ver los que asistamos al Carlos Iturralde, pues un equipo augura, que, ¿no? Decíamos pues quiere ser protagonista, como dijimos, su misión es llegar a la final por el campeonato. Al torneo de Copa, que esa victoria pues, augura buenas esperanzas y como tú lo has visto, está marchando bien el equipo Ciervo hasta el momento. Ahí está entonces los próximos eventos, próximos torneos, las próximas fechas de los equipos profesionales. Pues ya nos vamos, mi estimado Tony, a nombre de todo el equipo. Saca la garra, recuerde. Que le encanta, le fascina. Derecha, izquierda, saca la garra, saca el león que llevas dentro. Nos vemos en la noche, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, de lunes a viernes, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Nos vemos en la noche. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ese ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana y usted paga cuando vea los resultados. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán.